Ya está en línea el diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino. Estamos hablando de Osvaldo Giancafilo. Osvaldo, gracias por atendernos. Ingrid Diers y Santiago Montórfano te saludan. Buen día Ingrid, Santiago, buen día a la audiencia. Osvaldo, está el clima de Congreso complicado, la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores es tensa. ¿Cómo estás atravesando este momento como diputado nacional y qué puntos te preocupan de todo lo que se está discutiendo en torno al DNU y a la ley, ¿no? En principio creo que son tiempos de prudencia, de templanza, ¿no? Que es lo que hemos sostenido desde el comienzo, sin ingresar a ese esquema de grieta que le ha hecho tanto daño al país. Hemos asistido por estos días a discursos tribuneros, pareciera ser una cancha de fútbol donde hay una tribuna que grita y la otra que le responde, y creo que detenerse en la letra fina, en la letra chica, de lo que hace al proyecto de ley ómnibus es clave, y ha sido clave durante todos estos días, porque es lo que ha hecho posible que muchos de nosotros, e inclusive nuestros gobernadores, fijen posición sobre cuestiones que son sensibles y que son parte de los más de 600 artículos que presentaron en el proyecto de ley ómnibus desde el oficialismo. Y a partir de esa presentación comenzaron a ocurrir un cierto nivel de desprolijidades que lamentablemente no han sido bien conducidas, y nosotros en atención a ello hemos ido tratando de hacer nuestros aportes de manera constructiva, ¿no? Esto empezó, para que vos tengas una idea, Santiago, y Sí, vos que sos un especialista en la materia, el jueves 7 de diciembre, cuando juraron los nuevos diputados. En aquel momento la primer minoría y la segunda minoría plantearon, a través de la enorme cantidad de diputados que tienen, un esquema donde la representación en las comisiones permanentes tiene que ser por bloques y no por interbloques políticos como lo venía haciendo. ¿Esto qué significa? Que todas aquellas provincias, aquellos bloques que tienen menos de 6 diputados, no pueden participar en las comisiones con voz, con voto y con firma. Entonces, allí también digo, ¿no? Sumo esto de que ya llevamos 20 años donde pareciera ser que los decretos de necesidad y urgencia han sido una forma de gobernar. Recuerdo sí. uno de los primeros decretos de la gestión de Alberto Fernández, donde se le dieron facultades extraordinarias, inclusive te diría muy parecido o más que las que se plantean actualmente en el proyecto de ley que envió el Ejecutivo Nacional actual al Congreso Nacional, con lo cual digo, las fuerzas que han venido gobernando la Argentina en los últimos años no se pueden sonrojar de cuestiones que están pasando. Ahora, desde las provincias, por supuesto, tenemos que llamar la atención. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley ómnibus, para ser concretos, sí avasalla competencias que son provinciales, sí se mete con derechos que tenemos adquiridos, como por ejemplo el de las zonas frías respecto del cálculo de la tarifa de gas, donde la provincia de Neuquén, Río Negro y toda la Patagonia tiene una tarifa diferenciada por ser productora de gas. Y por otro lado también se mete con cuestiones sensibles como delegarle al presidente de la Nación facultades de definir, por ejemplo, cuánto gana un jubilado, definir la movilidad jubilatoria. Con todas esas cuestiones, por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo. Sí estamos de acuerdo en dar herramientas al Ejecutivo Nacional para que pueda equilibrar el déficit fiscal, para que pueda resolver las cuestiones macroeconómicas, resolver la cuestión de la inflación, generar mejores condiciones para que lleguen inversiones a las argentinas, pero eso no significa firmar de ninguna manera un cheque en blanco. Claro, porque en medio de tantas hojas, tantos artículos y todo lo que plantea el gobierno de Milei, hay que estar atentos porque se les pasa un artículo y de repente ya no podemos formar parte de las decisiones sobre las concesiones, sobre los plazos, sobre las prórrogas en materia de explotación hidrocarburífera en nuestra propia provincia. Digo, como ejemplo de algo que puede suceder si no se está atento, ¿no? Totalmente de acuerdo, Santiago, es así como lo decís. La responsabilidad de nosotros como representantes de la provincia de Neuquén tiene que ver justamente con eso, con no entrar en los fanatismos de un lado ni del otro, ¿no? Nosotros hemos sido muy objetivos en este sentido.
quienes dejaron el gobierno el 10 de diciembre lo dejaron en pésimas condiciones, con una inflación de más de 200%, el país endeudado, condiciones macroeconómicas que son pésimas para que lleguen inversiones al país. Después del 10 de diciembre se fueron tomando medidas que me parece recayeron en el ajuste sobre la clase trabajadora, sobre las clases medias, y me parece que allí es donde está justamente la defensa que tenemos que hacer los diputados nacionales, concretamente de aquellas cuestiones sensibles para la sociedad argentina. Pero tenemos que ir a las cosas. ¿Por qué? Vos, de hecho, has sido concejal y sabés que finalmente si una ley se aprueba y uno se quedó solamente gritando y no estudiando los temas y proponiendo modificaciones, bueno, finalmente vamos a ser mucho más perjudicados de lo que podemos ser si finalmente no hacemos los aportes que tenemos que hacer. En materia de hidrocarburos, por ejemplo, hemos trabajado en conjunto, en sintonía con el gobernador Rolando Figueroa, también con el ministro de Energía, Gustavo Medele, también con el ex ministro de Energía, secretario ejecutivo de la OFEPI, Alejandro Monteiro. Hemos estado también intercambiando y dialogando con Pablo Servi, hemos dialogado también con Tania Bertoldi, con Pablo Todero, también con Nadia Márquez, en el sentido de que nosotros somos parte de una provincia que naturalmente tiene que defender determinadas cuestiones que hacen nuestros recursos. Nosotros le aportamos al país entre el 65 y el 70% de la producción de gas, el 50% del petróleo, el 25% de la energía eléctrica, con lo cual es muy importante, tal cual decís vos, estar en ese detalle. Mirá, en la primera versión que enviaron del proyecto de ley, por ejemplo, no había ni se planteaba cuestiones sobre lo que es el marco regulatorio de la tarifa de gas. Posteriormente, en la segunda versión, apareció un artículo donde derogaban, por ejemplo, la ley 25.565, que es la que dio ese beneficio de la tarifa diferenciada de gas subsidiada para la provincia de Neuquén y las provincias patagónicas, denominadas zonas frías, y que de alguna manera nosotros nos opusimos a esto y estamos también planteando que en el recinto, en todo caso, cuando se trate ese artículo, que es el 292, por supuesto tiene que dejar incluida la ley 25.595, que es la que nos beneficia a nosotros como neuquinos y a todos los patagónicos, y en eso, por supuesto, todo el bloque de diputados de la provincia de Neuquén estamos absolutamente de acuerdo. En materia hidrocarburífera, exactamente lo mismo. Nosotros planteamos, tal cual lo hizo el gobernador Rolando Figueroa, eliminar la posibilidad de que el gobierno nacional tenga atribuciones por sobre las atribuciones que tienen las provincias, en atención al artículo 124 de la reforma de la Constitución del año 94, la ley corta, donde se plantea concretamente que el derecho originario de los recursos naturales son de las provincias argentinas. Eso también nos permitió justamente poder ir libanando un articulado de la ley 17.319, que es de la de hidrocarburos, donde se preservan los derechos de las provincias, no solamente en las concesiones, autorizaciones y fundamentalmente las condiciones de licitación que se hacen en cuanto a la extracción de gas o petróleo y también lo que hace al transporte. Nosotros estamos de acuerdo en ampliar el horizonte que hace a mejorar, por ejemplo, el sector de midstream, que es ni más ni menos que el transporte de la energía, dándole posibilidades a otras empresas que también puedan competir, puedan ser parte de lo que es el transporte de energía, porque eso nos permite también mejorar no solamente las divisas que ingresan al país a partir de las exportaciones de hidrocarburos, sino también mejorar nuestras regalías. Entonces creo que allí es donde justamente, tal cual los decís vos, hay que estar muy atento a la redacción del texto fino, es lo que hemos venido haciendo, y ahora nos estamos preparando junto a otros bloques políticos, como por ejemplo Hacemos Coalición Federal, también con el ARI. Ayer mantuvimos una reunión de trabajo por la tarde donde estamos yendo en el texto original, uno por uno verificando cuáles son aquellos aspectos que vamos a modificar seguramente en el recinto, atento a que en el dictamen de mayoría no fue transcripto tal cual se había hablado en las reuniones previas. Osvaldo, este anuncio que hizo ayer el ministro Caputo sobre que deja fuera el capítulo fiscal, ¿les modifican algo lo que vienen trabajando? ¿Es una buena noticia, una mala noticia? Mira, eliminar la fórmula jubilatoria que planteaban nos parece una buena noticia. De ninguna manera nosotros podíamos permitir que el presidente fijara cuánto gana un jubilado en la Argentina. Necesariamente la fórmula tiene que incluir la inflación que estamos viviendo en la Argentina. Por otro lado, lo que hace al blanqueo, lo que hace a la vuelta del impuesto a las ganancias, nosotros en ese sentido no estamos de acuerdo, porque ya hemos tenido un debate en la provincia de Neuquén respecto de este tema. Estamos convencidos que el salario no es ganancia. Lo que hace a la disminución del impuesto a bienes personales,
el aumento de las retenciones, también creemos que es un elemento también fundamental que de alguna manera va en contra del desarrollo de las economías regionales. Nosotros necesitamos tener de alguna manera seguridad jurídica, previsibilidad económica hacia adelante, porque eso es lo que garantiza a las economías regionales que vayamos creciendo armoniosamente de acuerdo a la idiosincrasia y al modelo de producción que tenemos en el caso nuestro en la provincia de Neuquén, con dos pilares fundamentales en términos de ingresos. El primero, la actividad hidrocarburífera, la tenemos que proteger. En el segundo, el turismo, que es nuestra segunda actividad más importante, exactamente lo mismo. En lo que hace hidrocarburos, para que vos tengas una idea sobre este punto, nosotros ¿qué es lo que decimos? ¿Queremos maximizar la renta petrolera? ¿Queremos mejorar los niveles de exportación? Claro que lo queremos hacer. Estamos de acuerdo en muchas de las propuestas que hizo la Secretaría de Energía de Nación. De hecho, yo tuve un intercambio con el secretario Eduardo Rodríguez Chirilo, que fue productivo, porque muchas de las propuestas que hicimos fueron aceptadas por el oficialismo en la construcción de ese texto que finalmente luego no salió en el dictamen tal cual nosotros lo habíamos planteado, con lo cual nos queda ahora la instancia del recinto, pero insisto en esto, la oposición constructiva que se ha hecho hasta aquí plantea darle facultades al Ejecutivo Nacional para que pueda atender esas cuestiones que vayan de cara a lo que es el déficit cero. Hoy, hay que decir la verdad, Santiago, se gasta mucho más de lo que se ingresa, con lo cual eso hace que el país sea inviable, y esto no tiene que ver con la actual gestión, esto tiene que ver con muchos años donde han habido cuestiones desde el punto de vista de la política tributaria o la política económica que han justamente generado distorsión, es lo que ha generado el déficit que tenemos, es lo que ha generado la inflación que tenemos, es lo que ha generado la pobreza que tenemos. Entonces, darle las herramientas para la emergencia económica, por supuesto que estamos de acuerdo, pero eso no tiene que ser a costa de los jubilados, no tiene que ser a costa de las economías regionales, ni tiene que ser a costa de las provincias. Osvaldo, ¿te puedo hacer una de Sí, política cómo no. partidaria me refiero? Hoy si yo tomo los dos hombres con cargos más importantes del movimiento popular neuquino, tengo que hablar de Mariano Gaido al frente de la ciudad de Neuquén y tengo que hablar de Osvaldo Giancafilo como diputado nacional del partido. ¿Qué reflexión te merece lo que debe ser el partido hacia adelante? No ya hablando del pasado, sino hacia dónde debe rumbear el movimiento popular neuquino. El movimiento popular neuquino tiene que, primero, tomar nota de lo que nos pasó, ¿sí? La autocrítica. Tenemos que ser autocríticos de cómo han sido los últimos años del movimiento popular neuquino. Yo estoy convencido que nos fuimos alejando de la gente. Eso me parece que es un elemento que hay que asumirlo. Por otro lado, el comenzar a elaborar propuestas concretas que tengan que ver con políticas públicas. Nosotros no podemos seguir debatiendo cuestiones que tengan que ver con el asistencialismo. Tenemos que hablar cuestiones que tengan que ver concretamente con el desarrollo de la provincia de Neuquén. Nosotros tenemos que opinar en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia del desarrollo de nuestros recursos naturales como el petróleo, el gas, como por ejemplo el turismo, la minería, también todo lo que hace al cuidado del medio ambiente, lo que hace el cuidado de nuestros espejos de agua dulce, un recurso estratégico a nivel internacional, el cambio climático, el efecto invernadero, el calentamiento global. Tenemos que hablar también de las cuestiones que tienen que ver con aquellas cuestiones que generen oportunidades a nuestros jóvenes, que generen oportunidades a aquellos jóvenes que tienen un futuro en la provincia de Neuquén y que se quieren quedar en Neuquén. Creemos que también tenemos que opinar sobre política nacional, cuál va a ser el posicionamiento del movimiento popular neuquino de acuerdo al escenario político que se viene, primero en el sentido provincial y luego en el sentido nacional, ¿no? El movimiento popular neuquino tiene que dejar esa lógica, a mí me parece, de hegemonía que se planteó en algunos años atrás. Hoy la ciudadanía ha dado un mensaje muy claro, los partidos políticos tradicionales están sucumbiendo en sus formas. Ya cuando uno habla de actos masivos, cuando uno habla de grandes movilizaciones, cuando uno habla de escudarse en simbología que hoy, por ejemplo, la juventud no reconoce. Voy a la juventud, le hablas de aquellos que fueron nuestros fundadores, a los cuales respeto. De hecho, yo tengo grandes referentes como ha sido Felipe, como ha sido Elías, como ha sido Salvatori, el mismo Jorge Sovich, el mismo Jorge Zapac, pero también es cierto que nosotros tenemos que ir en búsqueda de una renovación. Esa renovación tiene que ser no solamente en términos
de nombres o apellidos, porque esto tampoco es que es personal, sino que hay que hablar concretamente de ejes que tengan que ver fundamentalmente con lo que afecta a la vida de las personas. Tenemos que pensar necesariamente en la ciudadanía, pero tampoco esto tiene que ser a las apuradas. Yo no estoy de acuerdo en que no respetemos, por ejemplo, lo que es la vigencia de los mandatos partidarios. Hay mandatos partidarios tanto en las seccionales 22 como en los 52 convencionales, como en los 20 miembros de Junta de Gobierno, y creo que hay que respetar el mandato que se tiene respecto de la actual conducción del partido, ir generando los debates, sí, internamente. Un elemento que me parece fundamental, Santiago, es poner nuestras estructuras edilicias a disposición de la gente. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en la Junta de Gobierno, pensar en cada uno de los edificios que tenemos en toda la provincia para poder dotarlo de herramientas de capacitación y formación a los jóvenes, que se puedan allí llevar adelante talleres culturales, clases de apoyo, clases de computación, trabajar también en lo que es la era digital, dándole oportunidades a nuestros jóvenes, o sea, poner nuestras estructuras partidarias a disposición de la gente. Creo que también eso puede ser un buen elemento para trabajar hacia adelante. O sea, digo, pensar fundamentalmente en programas de desarrollo, ver también cómo hacemos una oposición constructiva, más allá de que nosotros sabemos que Rolando Figueroa es un cuadro político que surgió de las filas del Movimiento Popular Neuquino, y sabemos que él tiene su corazoncito también con el Movimiento Popular Neuquino, más allá de que en una cuestión circunstancial el año pasado él decidió ir en una fuerza política por fuera del partido para lograr un objetivo que hace muchos años se venía planteando, que era el ser gobernador de la provincia, pero creo que también tiene una mirada objetiva y positiva con el Movimiento Popular Neuquino. Bueno, aprovechemos también esa mirada positiva y buena relación que tenemos con Rolando para poder construir el futuro. Y en términos nacionales, digo también, Santiago, creo que tenemos que pensar también en un espíritu frentista. ¿Por qué no pensar que el Movimiento Popular Neuquino pueda formar también de un proyecto que tenga una mirada nacional, ¿sí?, en puntos de acuerdo con otras fuerzas políticas, pero siempre defendiendo los intereses de la provincia de Neuquén? Vos fijate, analizalo, la última elección paso que tuvimos, donde fuimos con una boleta corta, y ya después en la presidencial tuvimos una elección muy mala. Sin embargo, yo recuerdo en el 2011 cuando Jorge Zapac decidió ir en términos de lista en adhesión a una candidatura presidencial, nosotros pasamos de tener 49.000 votos en una elección paso a tener 103.000 votos en la elección general presidencial, porque fuimos adheridos a una propuesta nacional. Entonces yo creo que hay que romper moldes, creo que hay que cambiar paradigmas, y lo tenemos que hacer también en un debate profundo hacia adentro, no solamente 2 o 3 cuadros políticos discutiendo en una mesa cerrada, sino el partido hay que abrirlo, y en esa discusión tienen que participar intendentes, presidentes comunales, concejales, diputados provinciales, diputados nacionales, nuestra dirigencia que tenemos en toda la provincia, la convención, la junta, las seccionales, porque creo que eso es lo que va a enriquecer un proyecto de cara al futuro. Entiendo que el partido hay que abrirlo y no cerrarlo. Diputado Osvaldo Giancafilo, me queda el capítulo de educación que lo voy a dejar para la próxima nota porque estamos sobre la tanda, pero lo vamos a estar llamando por ese tema también para hablar de un tema que usted por supuesto conoce mucho porque estuvo al frente de esa cartera. Le agradezco mucho que nos haya atendido y estamos en contacto. Santiago, Ingrid, gracias a ustedes, gracias a la producción de la radio, buen día a la audiencia. Muchas gracias. El diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Giancafilo, pasó aquí por neuquén.ar.